Bueno chicos, este videito es para hacer como algunas correcciones del trabajo. Vamos a hablar como de algunos dibujos. Yo arrancamos por acá, como algunas preguntas y hablar sobre los dibujos. Lo voy a hacer por acá porque les sirve como todas las anotaciones que hagamos, les sirve pues como para mejorar a cada uno y también pues a los chicos que no pudieron entregar. Bueno, entonces con las cotas, ¿cómo se acota? Se debe acotar con tres líneas de cotas. En este caso, pues no están rectas porque es un dibujo a mano, pues que hice un poco rápido. Pero entonces, la primera línea de cotas es la cota de altura general. La segunda son las alturas más importantes, ¿cierto? Entonces, por unas 3 o 4. Y la tercera es la cota de detalles. Y cada cambio de nivel o cada cambio en la superficie se genera una cota nueva. En cuanto a los cortes, por ejemplo, de terreno, hay los tres más populares son el primero que es la textura, el segundo que es negro completamente y el tercero que puede ser simplemente la línea muy gruesa del corte de terreno. Yo les recomiendo una cosa, son muy malos dibujantes de árboles y yo también, entonces uno qué hace, consigue auxiliares de representación o busca bloques para dibujar en planos y hay unos árboles muy bonitos, muy fáciles de calcar, que creo que no les está favoreciendo mucho en el dibujo. Y en cuanto si fugan un corte y el ser humano está en una posición muy específica, por ejemplo, es así como está sentado ese personaje, hay que hacerlo en tres dimensiones, no simplemente con la silueta, como preguntaba Esteban por ahí. Bueno, entonces este es un detalle sencillo de cimentación que más o menos aparece en casi todos los proyectos y es el de la viga de fundación con la losa. Entonces, mire, la viga de fundación, pues el concreto se expresa así con estos triangulitos y con punticos. Esta línea que está acá es el acero. El concreto reforzado es porque es una mezcla de concreto que es como realmente una mezcla, una piedra artificial, es una mezcla que se hace que se endurece con diferentes minerales, agua, piedra y arena y piedra caliza eh, y el acero, que son las barras de acero corrugado que van por dentro del acero que le permiten pues como trabajar estructuralmente. Entonces, a esa viga de fundación va un bloque de concreto, pues que es el que recibe como toda la humedad y adelante va el muro, pues como de ladrillo o de concreto, como sea. Y la losa sobre la que está cimentada el piso, pues está la losa que también tiene los aceros, es una losa de concreto. Normalmente estas cimentaciones van sobre una capa de piedra, una piedra gruesa y después una piedra más pequeñita, eso se le llama grava, y la baldosa va sobre un mortero de nivelación, que es mortero es el que pega la losa, y la baldosa va encima. Ese es un detalle como general. Entonces voy a hablar de cada uno de los dibujos y qué pienso que le falta. Entonces, por ejemplo, acá a este dibujo le faltan los refuerzos del acero y es una cosa muy interesante que no perdamos la esencia de los proyectos, de la arquitectura de los proyectos, pues porque, por ejemplo, este proyecto es curvo y no se ve curvo. Entonces, acá en la entrada, si ese corte es el corte de la entrada, ¿por qué hacerle este corte acá? ¿Por qué no dejarlo libre y mostrar la curvatura del interior? Eso se puede hacer a través de sombras con el lápiz y pienso que puede como ser interesante y mostrar esa condición curva del proyecto. También es importante que el calibre del corte sea mayor a las otras líneas, está muy delgadito, no hay casi calibres. Este dibujo me pareció muy bueno, hay calibres, hay cosas, simplemente es colocar alguna información, pues estos refuerzos sobre del acero reforzado en la losa, de cimentación, esta grava que va sobre debajo de la losa. Y estos lineecitas son esas barras de acero que unen todas esas vigas a través de unos huecos para que ante un movimiento sísmico no se muevan y se derrumbe
ellas no están puestas simplemente, ellas tienen unos eh, eh, elementos que rigidizan y las unen, unas rigidizadores o unas varillas de acero que permiten apilar estas vigas. Una cosa importante, si quieren ponerle sombras, que sería muy bueno que este dibujo estuviera en isométrico, recuerden este esquemita, aquí le está dando la luz y las diferentes caras tienen una textura, un tono de color distinto. En este caso, por ejemplo, hay un error muy grande y es que si estás fugando el corte, tienes que darle el mismo ángulo a las fugas. Y si estás cogiendo un fragmento del proyecto, debes hacer esta línea que representa que estás cortando un fragmento del proyecto. Muy delicado, no podemos, si vamos a fugarnos, podemos inventar eso tiene que ser con ángulos. Como les enseñaron en representación, acá está donde se escalan las vigas de arriba, también se fugan, ¿cierto? Hay una cosa que hay que mirar y es que el detalle típico de fundación nos sirve para colocarlo acá. Y una condición importante del proyecto son los árboles, entonces hay que dibujarle la copa también, ¿cierto? Que no estaba dibujada. A este dibujo me parece también muy bueno, pues aparecen los tornillos y todo. Le faltó fue como aumentarle esta viga que puede ser como una especie de zapata, pues porque como las raíces de este proyecto, las raíces de los árboles están muy cerca, quizás la viga no sea continua, sino que sean un montón de zapatas puestas alrededor de esos muros, como una especie como de cubo más anchito, como de cubitos regados alrededor del muro que sostienen esta estructura. También sería bonito como que tuviera sombra, la sombra de los árboles. Este color rojizo no es el del pabellón, ese pabellón es un poco más oscuro, es casi como vino tinto. Entonces también hay que trabajar en eso. María José le recomiendo que no utilice ese corte, sino que use un corte lateral, un corte transversal, porque realmente la condición del proyecto se nota es cuando se une el mar con la tierra y donde uno puede ver como la topografía, cómo se incrustan esos cubos. En este caso, el mismo pabellón, el de Álvaro Siza, el percorso, acá aparece el árbol, me pareció muy bueno que lo pusiera, y aquí se ve, ¿cierto? Será esta zapata que se vuelve y se repite por acá y por acá, pero se interrumpe cuando llega el árbol. Aprendan a dibujar esos árboles. A este árbol parece como un copito. Entonces, si el árbol es muy importante, hay que dibujarlo bien. Hay una cosa que me pareció muy bonita que mostrar esta estructura por dentro, pues eso va tapado arriba, pero una fórmula es como mostrarlo en capitas. Aquí puede ser la capa de pintura, la capa pues como de la cinta y la primera capa de pintura y así, como los recubrimientos. La escala humana es súper importante. Voy a hablar como este proyecto, como en las tres imágenes, entonces hay que interpretar muy bien los planos porque a esos planos les falta mucha información. Entonces vamos a tener las fotos del pabellón y vamos a tener los planos, porque en algún momento dentro de esta capilla hay unas vegetaciones por dentro que están alrededor como de la losa. Entonces no está en los planos, hay que agregarla, ¿cierto? Entonces es una losa muy delgada, una losa de cimentación puesta sobre una grava, hay que definir bien los muros cortados, ¿cierto? Y acá no, ese muro es más largo, este muro que está acá, entonces colocamos esta línea de corte y atrás colocamos el muro muy suavecito. Miren que en la página de Plataforma Arquitectura de Artdale está la foto de la construcción, ¿cierto? En algún momento sí hay una losa de cimentación, pero el resto de los muros están puestos sobre unos daditos pequeñitos que están acá, ¿cierto? Como con un dadito y un pedestal y se repiten como la forma pues como de sostener el muro. Acá lo mismo, ¿cierto? Acá posiblemente hay un error dentro del corte y es que los muros no son bajitos, sino que los muros son altos para sostener la cubierta. Entonces hay que mirar también en qué parte se interrumpe y aparece la vegetación. El árbol que está dentro del pabellón tiene que aparecer acá porque acá hay una lógica constructiva para que ese árbol esté, ¿cierto? Entonces no se pueden olvidar del árbol y de la vegetación interior. Entonces
tienen que comparar las fotos y los planos porque siento que hay omitieron cierta información en los planos que están en la publicación. Y eso es muy común en los casos de estudio. Acá también, este es el mismo pabellón, pues como lo mismo, estas villitas de fundación que sostienen los muros sobre estos pedestales y van sostenidas sobre una grava, pendientes como de la vegetación lateral que está dentro y los árboles que están detrás. Eso es muy bonito, el árbol que está detrás del muro y sobre el muro hay que diferenciar qué es hueco y que es lleno, ¿cierto? Así como aparecen las secciones. Lo mismo pasa acá atrás. No podemos como simplemente coger el detalle, sino que hay que hacer una línea de corte hasta donde va el muro. Y esto atrás se debe ver como delgadito, pues como con un calibre muy delgado, así como está en esta parte. Acá hay una convención que le falta por aquí, que es esta, la del vacío. Esta es una cámara de aire. Esto que está aquí es una cámara de aire como entre pues como esto, no sé cómo llamarlo, como sarcófagos o algo así. Y este muro. Acá debe haber un tubo que es un filtro. Acá hay una cañuela donde el agua cae, pues como el agua lluvia. Este es un muro de contención. Esta es una losa de concreto con una viga de fundación y sobre la losa de concreto están los paneles de granito que son prefabricados y cortados en otra parte y luego ensamblados sobre la estructura. Hay una nivelación acá de arena entre la viga de fundación y la losa. Esta es una nivelación de arena. Los peldaños también hechos en granito. Y la capa de grava inferior. También es importante que en la fuga no se pierda lo irregular del terreno, ¿cierto? La vegetación. Me parece interesante esta sombra que llega acá. Ya bueno, como colocarle la textura al granito también. En este caso, pues hay que perspectivar este personaje. Es como dentro de la casita. En términos de texturas puedes manejar varias. Los refuerzos deben enroscar con el acero de la losa de cimentación. Deben llegar allá. Esto me parece un dibujo muy bueno. Lo que sí tiene que tener es más calibres para, para poder como entender que está cortando. En lo cortado no se coloca textura, simplemente se coloca, se puede colocar un poquito gris o se puede colocar achurado o se puede colocar negro el corte. Pero en este caso recomiendo una línea gruesa y puedes achurar como se achura acá y el resto fugado. Puede que haya algo de sombras o puede ser simplemente a tinta. Este dibujo me pareció muy bueno porque habla de la constructividad y también como de esa condición atmosférica de la arquitectura. Yo le hice unas correcciones, acá le faltaba un poquito de profundidad, ¿cierto? Para que esto de como que muestre el piso, aquí ahora un ángulo de 45, el acero, la cimentación, la nivelación de arena y grava, y pues me parece un dibujo muy bueno. Yo creo que este es como el camino que deberíamos seguir, como una mezcla entre la constructividad y la esencia como atmosférica del proyecto. Yo creo que lo podemos lograr. Acá está el dibujo de Andrea. Yo le agregué el detalle de cimentación, pues como lo venimos conversando, la base de piedra, una subbase como de grava más delgadita, una nivelación de arena, la losa de cimentación, los aceros. Acá le agregué esto que es un filtro. Esto sería arena o grava y acá un tubo que es como eh, todo ese tema pues como de humedades y eso. Eh, es interesante que haga esto, como que se preocupe también por esa atmósfera del proyecto, como que se entienda que eso por dentro es curvo. Y acá es muy importante también que aprendamos a dibujar los árboles.
Si no lo sabemos dibujar, lo calcamos para que el dibujo no pierda toda esta técnica y todo este esfuerzo para que se pierda como un documento serio por no saber dibujar un árbol. Entonces eso lo podemos calcar, eso es lo de menos, y la escala humana es primordial en estos dibujos. Bueno, entonces hay dos capítulos que tenemos que resolver esta semana hasta el lunes, y es sentido áptico y tenemos que resolver operaciones formales. Sentido áptico lo resolvemos con este corte por fachada, y operaciones formales vamos a trabajar esta semana, y la entrega pues va a ser el lunes. Entonces nos vamos a preguntar cuáles son las operaciones o, o las acciones que hay que hacer sobre la forma para que encontremos el espacio o para que encontremos esas condiciones. Entonces les traigo un ejemplo. Este es un arquitecto que se llama, es una oficina de arquitectura que se llama Big Architects, y todos sus proyectos son explicados a través de operaciones formales. Miren, en este caso empiezan con un cubo, el cubo lo perforan, levantan las puntas del cubo y después perforan la masa. Esas son operaciones formales. Miren que es como la masa, luego perfora, luego levanta y luego perfora otra vez. Miren este otro caso, pues arranca con un bloque común, lo separa, lo tuerce, dirige las visuales, tuerce otra vez, baja y sube los elementos y genera acciones. Vamos a pensar en cómo se desarrollan esas acciones en los proyectos que estamos estudiando, qué tuvieron que hacer los arquitectos para conseguir esas formas. Eso lo podemos ir haciendo a través de dibujos. Entonces vamos a corregir los cortes y vamos a pensar en eso. Mañana vamos a tener una clase pues como hablando de esto. Y también el viernes pues como Sergio les va a dar una clase pues como sobre cómo tomar estas fotos, y esto lo vamos a hacer a través de pequeñas maquetas. Entonces les voy a mandar la página de estos arquitectos, les voy a mandar un video para que lo vean, y vayan pensando en esas operaciones formales. Entonces y corrigiendo este tema del corte.